¿Qué dice? Pedro. Sí, yo, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Aquí encerrado, no hay más. ¿Pero cómo? ¡Wow! A la tienda nomás. Es el pretexto. ¿Y qué dice la maestra de Viro? No, hombre, no. ¿Qué? Pues es que hay mucho que discutir, ¿verdad? Hay mucha información. Ya ve que ahora ya se encontró otro, que tiene otro mecanismo, el virus, que se nutre del hierro, de la hemoglobina, y bueno, la verdad que estar viviendo esto, así, pues es muy interesante cómo no se conoce mucho, se conoce y a la vez como que no se conoce nada, ¿no? Entonces, pues la investigación ahí es de todo lo que te empiezan a dar cuenta, pues, ¿no? Todos los casos asintomáticos, ellas son lo más, que ningún síntoma, nada. Pues ahí anda, regando el virus. ¿Cómo ve? Muy mal. ¿Verdad? Sí, pues a ver cómo vamos a ir avanzar, o sea, cómo poco a poco nos vamos a volver a involucrar toda la ciudadanía, pues por lo pronto parece ser que las primarias definitivamente ya, no sé si ya van a cortar, porque sí escuché que el lunes van a seguirles dando clases, algo así en una televisora, pero parece ser que ya van a finiquitar las primarias, no sé, las secundarias, no sé, no sabemos qué va. Ahorita me preguntaban que si se va a perder el semestre. Pues no, las cosas siguen su curso. Imagínense todo el sacrificio, no sacrificio, pero pues todo lo que ha implicado para todos, pues, ¿no? Todo el tiempo. Sí, el semestre sigue. A nosotros aquí falta la parte de la evaluación, en eso ando. Así es que por lo pronto vamos a avanzar. A ver cómo nos va ahora. Mande. Profe, Mande. con la evaluación, ¿cómo le vamos a hacer con lo de la evaluación? Pues es lo que quiero ver. Es lo que voy a ver porque ahorita tenemos pendiente el 2. Y el 3, pues esto es lo que va a concluir para el examen 3. Son lo de los antibióticos, las micosis cutáneas y las subcutáneas. Es el 3. Y el 4 es lo que vamos a ver, lo que nos falta de ver, que ya sería la semana que entra, que serían las micosis sistémicas y las oportunistas. Entonces, pues voy a ver qué vamos a hacer para el examen, cómo le voy a hacer, si va a ser en línea, no sé todavía. Es que la misma universidad no nos ha dicho que el semestre no va a haber cursos de verano, definitivamente, ¿no? Entonces a lo mejor se va a ampliar, como cuando ha habido huelga, por ejemplo, ¿no? No sé si se vaya a ampliar el semestre, alargar, pues, que no se termine el 15 de mayo, o que se termine, qué sé yo, el 15 de junio, por ejemplo, algo así. Entonces en ese mes, pues nos puede dar, si ya terminamos la teoría, no nos puede dar opciones. Entonces no sabemos, pero voy a ver qué posibilidades hay de ir avanzando, al menos de ir sacando el segundo examen y así. ¿Ok? Ok, gracias. Sí. Oigan, pues ya no hice otro video de la clase anterior. Me he reído mucho, al principio no, ¿verdad? Pero ya después ahora me río del video. Ahorita no voy a grabar, porque se grabó todo, y yo aquí, según yo dando clases, y ustedes tenían un salivero ahí diciendo cosas, la maestra, que díganle que ven todo lo que dijeron, ahí está, ¿no? Entonces, pues ya me da risa de todo lo que dijeron, pues, ¿no? Y lo dejé ahí, pues va a ser así como que fue el primer video que hice, y ahí está
prácticamente toda la clase, entonces ya le subí la presentación, ahí está, para que la chequen y vean lo que hizo falta, ¿ok? Y voy a subir esta y voy a subir la de los antibióticos, creo que no la he subido, que sería el material del tercer parcial, ¿ok? Voy a ir entonces poniendo la presentación. Parece ser que ya con la vez pasada, ahora no va a ser un desastre, no sé quién dijo con otras palabras, ¿verdad? Que había sido un desastre, pero la verdad es que más o menos sí fue. Pero espero que ahora ya con la experiencia de la vez pasada ya voy mejor. Ok, entonces hoy vamos a hablar de las micosis subcutáneas. Esto es para complementarlo, igual que lo hice con las micosis cutáneas. Este va a ser para las micosis subcutáneas. Ay, empecé mal aquí, a ver, otra vez. Maestra, entonces, ¿Dónde? No le escucho. Con usted las evaluaciones serían volviendo. No sé, voy a ver. Usted espérame, Irving. ¿Quién es? ¿Quién? Malaya. A ver. ¿Quién es usted? Estrella. Isaac. No sé, pues es que es lo que me haría falta. Es lo que me hace falta. Maestra, yo tengo, no sé si cuente como, pues, no sé si sea como petición, ¿no? Pero yo pienso que al menos podríamos hacer la evaluación del segundo examen parcial y complementarlo con las actividades que hemos estado enviando, o no sé cómo lo ve usted. Sí, es que sí necesito ir haciendo el segundo parcial, pues para ir avanzando, porque entonces ahorita ya vamos a tener pues 3 exámenes que nos hacen falta. A ver, ahora no, ya estoy atorada. También que estaría ahorita, espérame. O sea que hago un examen en línea. Es lo que me dicen. Sí. O sea, un examen corto en línea para no irnos saturando también de información, pues, y pues ir avanzando con respecto a las evaluaciones. Sí, y ya sé, es que ese es el problema, que aparte nos agarró sí, en hacer el segundo parcial, pues, ¿verdad? A ver, aquí sí se va a abrir. Ahí va. Profe, Mande. ¿las presentaciones las subió al CIBEA? ¿O en qué No. parte están? Aquí las subí aquí al grupo, en archivos, ahí hay una carpeta y ahí está. Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Ya la vio? ¿No la vio? ¿No la ha visto? No, no lo he visto. Ok, pero ahora no puedo abrir esto, espérame. Sí, son 2 presentaciones, ¿no? Micetoma y onicomicosis. No, era cutáneas, subí de cutáneas y onicomicosis. En los documentos viene que subió dos presentaciones de PowerPoint, que una es micetoma videoconferencia y otra que dice... la acabo de subir, esa yo creo. Ajá. Sí, y aparte están dos... Ok, sí, esa. Ajá. Pero aquí ahora no puedo abrirla porque... A ver, no sé. Ay, no, qué mal quedo con ustedes. Total van a decir, ay, la maestra, qué malo. Abran la presentación y después le ponen compartir escritorio o pantalla. Primero la abro. Sí. Es la presentación de micetomas, profe. Ajá, ahí está. Ahí la voy a abrir.
ya después que la abro, ya la abrí. Espérame. Ahora sí, compartir escritorio. Ahora sí compartir, lo pongo en escritorio. Puede ponerle con PowerPoint, compartirlo, o puede compartir su escritorio, cualquiera de los dos. Porque ahorita no tuve problemas con el otro grupo. A ver. Cargando. Miren, le pongo examinar. Y en examinar me aparece examinar equipos y canales. Ese le pongo. Pero si es la presentación, si le pone ahí es para poner una presentación que ya tenga cargada en Microsoft Teams. Ajá. Si es la de Micetoma, aplástele ahí y ahí le van a aparecer las dos que tiene subidas a la plataforma. Ah, ok. Entonces ya le doy ahí. Sí. Y le pongo compartir. Ajá. Ahí está. Y es que ahorita se subió, yo creo. Ahí está. ¿Sí, verdad? Sí, ya está cargando. Bueno. Sí, ahí está cargando. Okay. Sí, bueno, entonces la idea es igual. Yo escuché en el video, Miriam, que comentaste que la maestra dijo muchas cosas que no pusimos en lo que yo les dije. Pues sí, es que en la tarea que mandamos, al menos nosotros no nos centramos tanto en la onicomicosis. No. Entonces, por eso andaba perdida, y como usted está diciendo como habrán recordado en la tarea, yo, pues es que en la tarea tuvieron que haberlo visto así como en general, pues, ¿no? Pero porque yo vi el de tu tarea y tenía el mecanismo de patogenicidad y tenías algunas cosas que yo retomé aquí. Entonces, la idea, bueno, independientemente, la idea precisamente era reforzar la parte de las micosis cutáneas a través de la onicomicosis, ¿no? Que es una parte importante. Y están otras, el pie de atleta, por ejemplo, también es interesante lo que hay sobre el pie de atleta. Entonces, si hay oportunidad, pues ahí les voy a mandar información también. Por lo pronto, en este caso, vamos a hablar de las micosis cutáneas, pues también para complementar un poco lo que ya ustedes hicieron. A propósito, yo solamente les dije que vieran lo de la cromoblastomicosis y la eritromicosis para yo abordar la parte de los micetomas, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, así ya de manera general, pues las micosis en general no pues estas micosis se dan, como pueden ver aquí, a nivel de dermis, el tejido subcutáneo, que es característica de estas micosis. Van a ser muy diferentes en todos sentidos a las cutáneas y a las superficiales que ya abordamos, porque aquí para que se dé este tipo de micosis, sea cual sea de las subcutáneas, pues forzosamente tiene que ser a través de una inoculación como se da, ¿no? Entonces, hay una variedad de hongos, en algunos más que otros. Estos hongos se caracterizan porque están en el suelo, en la madera, están pues en la tierra, en vegetales en descomposición, son organismos saprófitos, ¿sí? Y vamos a ver que en algunos casos se involucran las bacterias también, que son bacterias saprófitas, como en el caso del micetoma, que es causado también por bacterias. Entonces, la característica de estas micosis es que tiene que haber una herida, algo punzocortante, es decir, que se inocule, tiene que ser una inoculación del hongo, forzosamente. Entonces, por eso estas micosis, vamos a decir, no son contagiosas, ¿sí? No son contagiosas, entonces, porque tiene que ser forzosamente de esa forma. ¿Dónde va a predominar esta micosis? Pues en los miembros inferiores. ¿Por qué los miembros inferiores? Bueno, porque son los que van a estar expuestos, porque estos se encuentran normalmente en el suelo, ¿verdad? Entonces, esa es una característica también que vamos a ver. Y el problema de estas infecciones es que pueden no responder a los antifúngicos y entonces pues esto agrava un problema. Otra característica de las micosis cutáneas, vamos a decir,
En general, pues es lo que aquí ustedes pueden observar, que son enfermedades muy desfigurantes, e inclusive si llegan dependiendo de si el tratamiento funcionó y en qué momento, etcétera, etcétera, pues ya queda una lesión, pues, ¿no? Depende del daño que haya causado, porque las micosis pueden llegar, en el caso del micetoma que vamos a hablar, hasta hueso. Entonces, pues eso también puede traer consecuencias. Entonces, son enfermedades muy desfigurantes, se puede uno morir con este tipo de problemas. No se va a vísceras, no hay una diseminación como en otros hongos, que más adelante vamos a ver si eso sucede. Y es una enfermedad lenta, progresiva. A raíz de que se hizo la inoculación, pudieron haber pasado 10, 15, 20, hasta 30 años y apareció ahí una ámpula, una ampollita y aparentemente, bueno, con el tiempo por allá apareció otra, pero pues si no causa dolor y luego son en personas de bajos recursos, no tienen asistencia médica, etcétera, etcétera, y ahí están, pues es crónica. Pero desafortunadamente cursan con otro padecimiento de no sé, la misma diabetes, un cáncer, entonces ya la enfermedad se hace más, se manifiesta de manera severa. Entonces estas son características de estas micosis subcutáneas. Se forman abscesos, granulomas subcutáneos, lesiones crónicas ulceradas y bueno, pues puede tener una evolución, como les decía, de mucho tiempo, ¿no? De años. ¿Cuáles son las micosis que se engloban, o al menos las de mayor prevalencia, vamos a decir? Pues la cromoblastomicosis o cromomicosis, esporotricosis y los micetomas. Entonces, pues en esta ocasión vamos a ahondar o vamos a hablar de los micetomas, ¿verdad? Que es lo que no ustedes no abordaron. Y entonces aquí en la diapositiva vemos que esa es una característica de un micetoma, es como si fuera una especie de tumor, ¿no? Y se le conoce como pie madura. ¿Por qué pie madura? Bueno, se le conoce como pie madura porque precisamente es en los pies donde es la principal causa, donde está, y la otra porque al parecer hay un lugar en la India que se llama Madura, que es una región que es una alta prevalencia de este padecimiento y por eso le pusieron pie madura, ¿no? Eso es lo que significa, es un sinónimo, perdón, y tiene otro lado que sería como un tumor micótico, ¿no? Cabe resaltar que esta enfermedad, pues ya les comentaba que es progresiva y que en muchos de los casos pues tiene impacto importante económico porque los medicamentos son muy costosos, un tiempo muy prolongado, ¿sí? Y finalmente deja secuelas, como les comenté, entonces eso también puede tener una incapacidad para desarrollar el trabajo. Pues son problemas familiares, en problemas de la sociedad, por decirlo así. Entonces, todas estas consecuencias son provocadas por este tipo de micosis. Bueno, ya decíamos que a través de una inoculación, y la causa o los agentes etiológicos pueden ser bacterias, que es lo más común, es la prevalencia más alta de las bacterias, pero también están los hongos. Y dice aquí hongos verdaderos, para diferenciarlos, pues, en este caso de bacterias que son filamentosas, estas bacterias, y que asemejan como si fueran hifas, ¿no? Por el tipo de desarrollo que presentan, de tal manera que están clasificadas dentro de lo que son los actinomicetos y pueden llegar a causar este tipo de lesiones. Entonces tenemos los hongos verdaderos, que serían eumicetos, y por otro lado tenemos a las bacterias, que serían las actinomicetos, ¿sí? Entonces, ¿qué características? Pues así a grandes rasgos son bacterias bacilares o cocoides que cuando infectan el tejido de manera aislada o forman cadenas, de tal manera que esas cadenas de los bacilos parecieran como si fueran filamentos, y por eso tienen esas características. Y en el caso de los hongos filamentosos, aquí dice dematiaceus porque algunos de ellos tienen esa característica,
van a formar granos. Y ahorita vamos a ver que este es lo importante de lo que vamos a analizar para poder conocer el agente etiológico, ya sea de bacterias o de unos granos. Aquí en esta micosis, a diferencia de las que ya ustedes ahí revisaron, no son hongos dimórficos, ¿no? Hay una gran cantidad de hongos, no son así como tan Schenki, por ejemplo, en las esporotricosis, no son tan específicos como en otras micosis, sino que hay muchos hongos, pero evidentemente hay unos de mayor prevalencia. Sí, también veíamos pues que dónde es que estos hongos o bacterias se pueden encontrar, lo comentábamos a un principio. Estos serían los reservorios. Y luego vemos pues las características de las lesiones. Aquí vemos los tejidos afectados, principalmente son los pies, pero pues puede haber otras manifestaciones en la espalda, vean ustedes ahí, porque en la espalda, bueno, seguramente era un cargador, no sé, leña, qué sé yo, y pues tuvo la mala suerte, ¿verdad? Y que estaba contaminada este material y le causó este problema en los pies, etc. Entonces, dice que cursa sin dolor, entonces eso hace, como les comentaba hace rato, pues que no ir al médico, ¿no? Entonces, pues eso se va agravando con el tiempo. Aquí en esta diapositiva vemos que predomina este problema más en los hombres que en las mujeres. Ya en la onicomicosis comentamos que de alguna manera esto tiene que ver con hormonas y sobre todo con hormonas sexuales, ¿verdad? En el caso de las mujeres, se ha visto que en el caso de los hombres la testosterona no tiene el mismo efecto como la progesterona en las mujeres. Entonces se han hecho estudios y se ha demostrado que por eso de alguna manera se presenta más en los hombres que en las mujeres. Y bueno, aunado a esto, otra explicación es que el tipo de trabajo que se realiza, que ocasiona esta situación, como, no sé, agricultores, albañiles, mecánicos, cargadores, como veíamos con la espalda del señor, pues más bien son hombres, ¿verdad?, que realizan esta labor. Sin embargo, pues hay mujeres que a pesar que son amas de casa en las zonas rurales, pues también se dedican a apoyar en estas labores y labores del campo sobre todo, y sobre todo que no usan calzado ni vestimenta que los proteja de estos traumatismos. Yo no sé si a ustedes les ha tocado, pues ahí en la diapositiva se ven ahí unos señores, ¿no?, que andan en el campo. No sé si les ha tocado a ustedes por allá en el sur. Es muy común que cuando uno viaja, pues no sé, en camión, en carro, que va uno por las carreteras, y como allá son otros climas, ¿verdad? Llueve mucho, entonces hay muchas siembras y se ve cómo andan ahí pues no sé, los jornaleros y en el estado que se ve que andan, pues, ¿no? O sea, entonces son personas desafortunadamente que están en riesgo de padecer este tipo de problemas. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Bueno, pues ya de alguna manera los comentamos ahorita. Están los intrínsecos, ¿no?, que sería el ser hombre, ¿no?, o mujer, las hormonas, el estado inmune, ese siempre va a jugar un papel importante, a qué se dedican, ¿sí? Pues ese es otro. Y en el caso de los extrínsecos, pues hay que hacer referencia a que el clima, la temperatura, el suelo, todo eso es lo que determina, es el medio ambiente que determina la presencia o ausencia de los agentes etiológicos. ¿Sí? Entonces, por eso estos serían los factores que van a favorecer a que esté presente el agente etiológico. Con relación a esto, a la epidemiología que hay, pues se presenta, como dice ahí, en todo el mundo. Evidentemente que va a haber lugares donde, por ejemplo, en la India, precisamente, donde hay una mayor prevalencia de estas micosis. Sin embargo, en otros países también, aquí vemos que predomina en América, en todos los países, pero finalmente nosotros quisiéramos saber, ¿verdad?, qué pasa en México, con esta micosis. Entonces aquí podemos ver en esta diapositiva, esta diapositiva, por ahí me encontré un estudio retrospectivo que hicieron
de algunos años, no se crean que 5 o 10 años, algunos años, donde ellos evaluaron pues la presencia de este padecimiento. Quizás muchos, pues no hay reportes o cuando se hacen los estudios retrospectivos, como no sé, ese diagnóstico o esa información que hay, pues no fue propiamente para hacer una investigación, pues a veces muchos elementos que son importantes no aparecen. Pero bueno, de alguna manera se recopiló información y aquí pueden ustedes verla reflejada en nuestra república, donde una gran cantidad de estados, alrededor de 24 estados, salieron con casos de micetoma. Aquí vemos que Jalisco es el que tuvo mayor caso, luego le sigue Morelos, Nuevo León, Guerrero, Veracruz y Michoacán, San Luis, donde vemos que los climas pues son muy diferentes a los climas de nosotros, ¿verdad? Entonces, de eso va dependiendo la prevalencia de este problema por los agentes etiológicos que la puedan estar causando. Por ahí leía yo que hacen una reflexión. ¿Qué pasa en los estados que no aparece? Como vemos en el caso de Sonora, ¿verdad? Comentan que a lo mejor se puede deber a la carencia de personal capacitado para diagnosticar esta infección, por ejemplo, ¿sí? Hace también referencia que en el estado de Nuevo León hay un laboratorio de referencia, ¿no? De la zona norte de México, y bueno, pues ahí tienen la oportunidad de identificar más casos. Y la reflexión que hacen dice que la distribución geográfica de las micosis está en relación directa con la distribución geográfica de los micólogos. O sea, si no hay personal capacitado, ¿no? para identificarlos, pues no hay, ¿verdad? No existe y no están en los diagnósticos, pues como le digo, fue algo retrospectivo, y si no se estableció ahí cuál fue la causa, no sé, si murió, finalmente pues no se supo, entonces pues los casos, vamos a decir, se pierden, ¿verdad? Y realmente no se desconoce. Pero por lo pronto, en Sonora, como podemos ver, no se encontraron casos de micetomas en este estudio que se hizo. Y aquí pues corroboramos, o ellos observan lo que ya se sabe, que la topografía más frecuente pues son las extremidades inferiores, ¿no? Entonces esto es así como para reafirmar lo que ya se sabe y la mayor prevalencia de esto. Y también cuáles son los agentes etiológicos. También ya es conocido que el micetoma es causado principalmente por bacterias, por los famosos actinomyces. Se quitó la presentación, ¿verdad? Sí. ¿Y aquí por qué? Igual que la vez pasada. ¿Aquí qué tengo que hacer? ¿Salirme o qué? No sé por qué se sale. ¿Qué hago? Eso es porque usted la deja Creo que puedo poner el escritorio. Es que ¿no? Eso pasa porque la deja de compartir usted, pues profe. Lo puse y me quedé como loquita. Aquí hable y ustedes allá hablando también. Y como pongo la pantalla no me doy cuenta de lo que pasa. Entonces, no sé si tenga que volver a entrar. Sí, tiene que... Vuelva a hacer lo mismo de poner la presentación. A ver, usted dígame, ¿qué hago? No lo escucho, ¿eh? ¿Cómo? ¿Me escucha? A ver, un poquito más recio. ¿Me escucha? Ya, sí. Dígame. Es que tiene que... Es Kevin, ¿usted, verdad? ¿No es Kevin? Es Isaac. A Isaac, otra vez. A ver. Es que en la mañana me comentó la maestra Iliana que a ella también le sucede, porque le comenté, entonces dice que ella se sale y vuelve a entrar,
Entonces, porque aquí no me aparece ninguna cómo volver a entrar, pues. No, es que usted Ay, a ver, uno por uno. Usted a ver, Isaac. Bueno. Que le está fallando el micrófono, dice Isaac. Rafael. Que le está fallando el micrófono, dice Isaac, profe, le puso aquí en el chat. Ah, ok. Y entonces, dígame, que me diga qué hago, pues. Bueno, aplástale Bueno, ¿quiere compartir el escritorio o quiere volver a poner la presentación? Pues me gustaría volver a poner la presentación. Ahí está. Ahí me están viendo. Sí. Bueno, Ajá, ahí, pues haga lo mismo, póngale en el botoncito que está a la izquierda de los 3 puntitos y le va a aparecer las opciones. Que ahí le dice escritorio, una ventana, PowerPoint o lo que sea. En los 3 puntitos. No, enseguida los 3 puntitos. Un cuadrito con una flecha para arriba. Sí, pues a ese le doy. Sí. Sí, ya lo veo. ¿Le doy ese? Sí. Ahí está. Y abajo le va a aparecer una pestaña que dice... No, ya arriba me aparece en examinar, lo voy a poner. Sí, examinar. ¿Sí? Y ya le cargar desde mi equipo. Sí, y ya la vuelve a poner. Y ya la voy a poner. Sí. Pero qué enfadoso, ¿por qué me saca? Es que aquí en un lado, donde está usted con la presentación, le aparece para que le cambie las diapositivas. Ajá. Y enseguida a nosotros nos aparece tomar el control o a usted dejar de presentar. Usted le está aplastando ahí y dejar de presentar sin darse cuenta. Ese es el problema. Sí. Dice que ya existe un archivo con ese nombre de esta carpeta. ¿Qué desea hacer? ¿Sustituir? ¿Le pongo? Sí. ¿Conservar? Sí, o conservar cualquiera. Ok. Entonces yo soy la que los va quitando. Sí. Ahora van a decir otra vez, qué desastre, pero no se está grabando. Ahí ya se está cargando y ya usted le mueve ahí en la presentación, en la diapositiva que se quedó. Sí. No supe en la cual me quedé. A lo mejor eso es... Ahorita que di la clase en el grupo anterior, verán qué suave. Creo que era la anterior, ¿eh? Ahí, ¿sí, verdad? Sí, creo que ahí. Entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo es el porcentaje de la presencia, pues, o de los agentes etiológicos que causan el micetoma, y como les he estado comentando, que es causado principalmente por bacterias, y aquí vemos los porcentajes. Y a continuación, y a continuación aquí en esta otra diapositiva, pues aparecen todos los agentes que pueden ser. Entonces vean la gran cantidad, desde los que son bacterias y los hongos. Entonces, existen los de mayor prevalencia y bueno, pero hay otros que también en un momento dado pudieran aparecer o pudieran ser la causa, y entonces aquí es donde juega el papel del micólogo, pues, ¿no? Que pueda saber diferenciar. Y vean ustedes que aquí se repite que hay hongos que son, pues bueno, todos son saprófitos, que son hongos del medio ambiente, y que en algunos casos pues pueden ser contaminantes, ¿no? Y entonces, ¿cómo determinar si realmente es la causa o fue una contaminación? Ya lo veíamos en la clase pasada, que se tienen que hacer varios cultivos, ¿no? De tal manera que me dé la certeza que sigue apareciendo el mismo hongo, y ese puede ser el que en este caso sería el agente patógeno y no es un contaminante. Entonces vemos cómo Nocardia brasiliensis, en el caso de las bacterias, es el principal agente. En este estudio esos son los porcentajes. Y en el caso de los hongos, tenemos pues un porcentaje, es el 3.48, y de este 3.48 le corresponde a Madurella grisea el 28. O sea que hay ahí muy semejante la prevalencia de estos dos hongos. Entonces, son muchos los agentes, entonces eso se complica. Pero bueno,
dependiendo de la fuente que se revise, puede variar más, menos, ¿no? Pero en realidad estos son los porcentajes en los que se encuentran estos agentes etiológicos. Y aquí enseguida vemos pues que si el origen es una bacteria, entonces estas bacterias como parte de su mecanismo de patogenicidad, pues es la presencia de enzimas, ¿no? Que le permiten colonizar y que le permite invadir. En el caso de los hongos, básicamente su mecanismo de patogenicidad es la melanina. En el caso de estos organismos, la melanina, ya cuando lo hemos repetido, que evade al sistema inmune, y entonces el sistema inmune pues es ineficaz ante estas estructuras, ante estas conidias, ante estos hongos, y avanza, pues va invadiendo el tejido. Entonces el crecimiento lento del hongo, ¿sí? Hay una respuesta inmunitaria ineficaz, acumulación de neutrófilos, formación de granos, y estos granos van a ser eliminados en un exudado mucoide o purulento a través de unas fístulas, que es lo que vemos, es la manifestación que se da, vamos a decir, la manifestación clínica que aparece en estas lesiones. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues hablar un poquito de lo que ustedes ya conocen. Entonces, aquí en la parte del diagnóstico, pues es tener clara las características del agente, pues para tratar de identificarlo. Y entonces, pues está el examen directo, el cultivo, biopsias, pruebas inmunológicas. El problema de las pruebas inmunológicas, en el caso de los hongos, es que no tienen una gran variedad de antígenos, sino que comparten muchos de ellos, y entonces finalmente no tiene así como mucha especificidad, ¿no? Y luego están otros como rayos X, tomografías, porque les comentaba en un principio que puede llegar hasta hueso, y entonces, bueno, es parte de los datos que pueden ayudar al diagnóstico. Maestra, yo tengo una duda. Dime. En la diapositiva anterior, en la de la patogenia, dice, pues en la parte de los eumicetos, dice producción de melanina. ¿La producción de melanina tiene que ver en que te haga daño? No. La melanina es acuérdate que cuando veíamos los hongos de Matiacio, veíamos que la melanina es un componente de sus comillas, que era lo que hacía que las viéramos de color café. El color café, pues porque ahí está la melanina. Esa melanina que ellos producen, o que es un componente, esa es la que hace que evada al sistema inmune. Ok. Sí, y además tiene también otros efectos. Por ejemplo, evita, la protege, pues, por ejemplo, de la temperatura, de alguna situación que puede afectar al hongo, de la luz ultravioleta, de todo eso lo protege la melanina. Por eso está como mecanismo de patogenicidad. A nosotros lo que nos afecta, pues, es el hongo, ¿no? Y es un arma, pues, que el hongo posee. Ok, no me había quedado claro eso, pero ahora sí. Gracias. Sí, de nada. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Para empezar, de la muestra, tenemos que rescatar esos granos, ¿no? Entonces, a partir de este material que va a drenar por estas fístulas, pues ahí van a estar esos granos. ¿Y qué son esos famosos granos? Como pueden leer ahí, es un agrupamiento de micelios. O sea, como las bacterias son filamentosas, y qué decir de los hongos, ¿no? Entonces esas cifras o esos filamentos se unen, se aglomeran, y de tal manera que forman como si fuera una colonia, ¿no? Entonces a eso se les llaman granos, los cuales son diferentes de acuerdo a cada entidad etiológica.
A mí verán que resulta que cuando yo hice la maestría, les voy a platicar rápidamente, yo trabajé con Mycobacterium tuberculosis. Entonces yo iba bueno, no iba, sino que trabajé con proteínas que el hongo produce, genera bajo ciertas condiciones. Entonces yo hasta ahí trabajé en el laboratorio estatal, hacía los cultivos porque era con Mycobacterium. Y entonces, pero yo para poder obtener pues gran cantidad de muestra, cultivaba el hongo en caldo, ¿sí? Para luego posteriormente, a partir de ahí, hacer un concentrado y buscar esas proteínas. Bueno, la cuestión es de que inoculaba los caldos con la cepa, y cuando la primera vez pues que ya fui a ver el cultivo, estaba el caldo transparente totalmente. Y nosotros sabemos que relacionamos la turbiedad, ¿verdad?, con el crecimiento. Y se veía en la superficie como unos gránulos, como unas bolitas en la superficie, y luego también se veían en el fondo. Lo que pasa que es aerobio, pero bueno, con el tiempo se precipitaba, pues, ¿no? Y inclusive en el laboratorio estatal trabajé en donde trabajan ellos, el nivel de bioseguridad, y les llamó la atención a ellas y hicieron un frotis del caldo. Entonces, Mycobacterium tuberculosis, bajo esas condiciones, se junta, pues se aglomera, y aparecían como si fueran colonias, pero nunca jamás se enturbió el caldo. Entonces, algo así sucede aquí con esta, que también está dentro de los actinomycetales. Sucede con estos famosos granos que se forman de estas bacterias. Entonces son como unas, ahorita los vamos a ver, como unas colonias, ¿no? Entonces sí llama la atención. Entonces aquí van a ser de diferente tamaño. Esa es la situación. Si son de hongos, pues van a ser más grandes los granos que si son de bacterias. Y se entiende pues porque los hongos pues tienen sus hifas, y esto hace que sean más grandes. Como dice aquí, si las hifas que lo componen son microsifonadas, tiene que ver con esa unión que se da, la etiología es bacteriana. O sea, no se puede comparar, pues, ¿no? Es como cuando hablábamos del pseudomicelio y el micelio, o sea, nunca se va a comparar, ¿no? Entonces, hay diferencias en estos granos, ¿sí? Y aquí ahorita los vamos a mostrar. Bueno, entonces en esta diapositiva, ¿qué necesitamos nosotros? Para los granos, ¿verdad? Y esos granos los vamos a recoger de estas secreciones que salen de las fístulas. Y bueno, hay que hacer un lavado de estos granos, pues para hacer la observación directa con KOH, para hacer cultivo y poder tener datos para la identificación del agente etiológico. Miren, aquí están los granos. Vean cómo es un cúmulo, ¿no? Por eso le llaman granos del hongo o de las bacterias. O sea, hay una sustancia que amalgama pues todos esos filamentos y forman estas estructuras que deben de estar en las fístulas, entonces, en las secreciones, en la pus. Entonces de ahí vamos a rescatar estos granos, que son los que nos van a servir para identificar. Aparentemente fácil, ¿verdad? Dependiendo del tamaño, ya puedo tener idea del origen pues del agente, por lo que se observan estos granos. Entonces estos son los famosos granos. Como pudieron ver, pues hay una gran cantidad de agentes que pueden causar, y por supuesto las características de los granos van a ser muy diferentes. Entonces hay unos que ya se quería preguntar. Ay, ¿quién tiene prendido el micrófono? Un micrófono por ahí. Bueno, entonces ya se conoce la estructura de esos granos. Evidentemente, pues de los que más prevalencia tienen. Entonces, tienen sus características, pues, de tamaño, si son duros, Profe, se le quitó blandos, la presentación. ¿Se me qué? Se le quitó la presentación otra vez. No, ahí está. Ahí está la presentación. Yo la veo aquí chiquita, pero donde está su cámara. No, yo sí la veo grande. Sí, está grande. Intenté entrar otra vez a la sesión, Rafa. A la reunión me refiero, perdón. A ver.
tienen su propia característica estos granos, dependiendo pues de cuál es el agente etiológico. Ahí ahorita los veían, entonces pues no, al menos quien tiene experiencia pues podrá irlos diferenciando, ¿no? Entonces ahí vemos otro ejemplo de un examen directo, ¿sí? Se pueden ver hifas, se pueden ver las hifas, evidentemente, porque pues en el caso de los hongos o en las bacterias, esos filamentos, y eso nos va a ayudar pues a la identificación. Aquí vemos en otra diapositiva, vean, estos son otros, son granos negros. Bueno, porque esa es otra situación. Si el hongo es un hongo de matiacio, pues así como las colonias que han visto de hongos de matiacios que vieron que eran oscuras, bueno, pues los granos también van a ser oscuros, o sea, el cúmulo de las conidias, ¿no? Con ese color de la melanina, pues hacen también que el grano se vea de color oscuro. Entonces, tiene que ver con el agente etiológico. Evidentemente que dentro de los agentes, pues hay unos que no son de matiacios, como ya veíamos que estaba Fusarium y otros, entonces evidentemente pues esos no van a ser granos oscuros. Entonces aquí nada más para ilustrar las características que ya se tienen para cada uno de estos granos de estos agentes, ¿no? Entonces desde tamaño, consistencia, la forma, el color. Entonces todos esos son características que se evalúan a la hora de la identificación. Y bueno, finalmente hay que hacer el cultivo, que sigue siendo el estándar de oro. Pues aquí vamos a buscar si es bacteria o es hongo. Entonces se recomienda utilizar, ven que normalmente el saburó lleva algún antibiótico para inhibir bacterias. Bueno, pues aquí no hay que ponerle, por eso dice uno que sin antibiótico y otro con antibiótico para que no nos interfiera en el desarrollo del hongo, ¿no? Y aquí, si se fijan, no tiene cicloheximida porque nos puede inhibir, pues, al hongo precisamente. Entonces, hay que ver cuál es el agente etiológico, y hay otros medios que se recomiendan, el Actrimel, que por ahí también en el caso de los dermatocitos favorece a que haya mucha conidia, y entonces eso nos va a ayudar a la identificación. Es un medio que tiene leche descremada, agar de papa con zanahoria, entonces hay algunos medios que nos pueden ayudar. La temperatura 28 y 37. ¿Por qué 28? Por los hongos filamentosos. ¿Por qué 37? Por las bacterias, ¿verdad? Entonces tenemos los dos agentes que hay que buscar. El tiempo, vean que puede durar hasta 6 meses, dependiendo del agente etiológico que pueda ser el que esté ahí causando el problema. Aquí vemos en otra diapositiva los principales agentes etiológicos de los hongos, los que pueden ser granos negros o los que pueden ser granos de color blanco. Ahí vemos a Fusarium, por ejemplo, Leptosphacia, Madurella, que son de los más comunes. Entonces, sí, son muchos los organismos que lo pueden causar. Entonces, hay que hacer el cultivo y cada agente pues tiene sus propias características de desarrollo. Aquí el más característico pues es Nocardia, que vean el crecimiento de Nocardia, pareciera un hongo, ¿verdad? Pero no es una bacteria y tiene un desarrollo, dice, con aspecto de palomita de maíz. Es una característica que le dan a este desarrollo, pero no es un hongo, es una bacteria, ¿no? Entonces, estas características van a ser de utilidad, pues, para que la parte microscópica, pues, no se diga, ¿sí? ¿Cuáles es las características que presenta, ¿sí? La conidia, o si es una bacteria, etcétera, para poder, un frotis, para poder identificar. Bueno, decíamos que también el diagnóstico serológico se puede llevar a cabo. Les decía que no hay mucha variedad de antígenos, entonces los anticuerpos no tienen una función protectora por un lado, ¿sí? Pero
pueden ser utilizados para procedimientos de diagnóstico. En el caso de actinomicetos se detectan anticuerpos contra antígenos que son inmunodominantes, intracitoplasmáticos como de 24 a 26 kilodalton en endocardia. Y bueno, como les decía, el estudio serológico se emplea más que nada para, pues ayuda a confirmar, no es algo definitivo. Y todos estos tipos de pruebas también nos ayudan a ver el seguimiento del tratamiento, cómo va evolucionando pues la enfermedad. Y el diagnóstico, pues ya vemos que cómo se demuestra, pues la presencia de los granos son fundamentales, la observación en KOH y la pigmentación, todos estos elementos que nos ayudan, y finalmente pues el cultivo. También se pueden hacer biopsias, y en las biopsias evidentemente tenemos que ver al grano, pues, ¿no? El tratamiento no suele obtenerse buenos resultados, como veíamos desde un principio. Se pueden utilizar estos antifúngicos, ya en casos muy extremos. El que se utiliza pues es la anfotericina B, que tiene consecuencias, efectos secundarios severos, ¿no? Que tiene que ser administrado con mucho cuidado. Y en un momento dado, dependiendo de qué tan avanzado esté el problema, pues se habla de una amputación, que constituye el único tratamiento definitivo, en el caso que es el micetoma más común. Entonces, y les decía, y si es que no falleció la persona, ¿no? Entonces sí son casos drásticos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de determinar cuál es el agente? Pues el tratamiento, ¿verdad? Va a ser muy diferente si es una bacteria o si es un hongo. Entonces, de ahí la importancia de poder aplicar el tratamiento adecuado, identificando bien al agente. Este es un ejemplo de endocardia. Vean la lesión. No todas son tan aparatosas, ¿no? Como veíamos. Ahí se observa el grano, ¿sí? La colonia, y cómo finalmente el tejido, ¿no? De acuerdo a un estudio histopatológico, se tiñe y se observa las características de este grano, que va a ayudar a la identificación. Y por último, dice la bibliografía que hay diferencias de manifestaciones clínicas dependiendo del origen del grano también. Al parecer, cuando es de origen bacteriano, es mucho más severa la manifestación clínica que en el caso de los hongos. Entonces, también estos son elementos que ayudan a la identificación. En una ocasión, un alumno que se fue a Puebla a hacer la especialidad, me mandó un caso que les llegó a ellos allá, ahí con los argüeyes, ahí está. Y bueno, pues estaba encantado el muchacho, el alumno, ¿no? Porque, pues, cosas de la vida real, ¿no? Aquí ahorita, pues, nosotros somos pura teoría, pero cuando uno se enfrenta, pues, son casos que hay que ayudar a establecer el diagnóstico, ¿no? Para que la persona pueda recibir su terapia adecuada. Bueno, creo que es todo. No sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario. Profe, entonces estos hongos no son dimórficos. No. Solo son filamentosos, a diferencia de los hongos que causan la micosis cutánea. Es decir, mira, los dermatofit, cada hongo o grupos de hongo, como en el caso de los dermatofitos, pues tienen su propio mecanismo de patogenicidad, ¿no? Todos los dermatofitos son filamentosos. Estos también son filamentosos, los que causan la cromoblastomicosis, eritromicosis, pero el de la cromo y de la eritromicosis son dimórficos, ¿verdad? Y estos del micetoma no, son hongos filamentosos, pero no son dimórficos. Y en el caso de los dermatofitos, son filamentosos, pero tienen otro mecanismo de patogenicidad de ellos. ¿Cuál es?
que degradan la queratina. O sea, estos son los mecanismos que ellos tienen para poder causar la infección. Y el dimorfismo es muy importante como mecanismo, que es lo que vamos a ver con los otros hongos de las micosis sistémicas. Entonces, entre ¿cómo te dijera? Entre el mecanismo es más, que no hay nada como interrumpir ese mecanismo, pues es más severa te puedes morir, pues, porque no se puede interrumpir ese mecanismo de patogenicidad, o sea, que te lo está causando. Entonces, a la medida que avanzamos con la micosis, van siendo más riesgosas. Pues. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? Profe, y si por ejemplo son bacterias, ¿por qué no se pueden identificar como las bacterias? No, sí. Bueno, sí. Como los métodos a los que estamos acostumbrados. Sí se identifican. Bueno, sí se identifican igual. Si es lo mismo. Si son bacterias, es exactamente lo mismo. Aquí la única diferencia es de tu muestra, que tienes que tener esos granos, pues, porque esos granos es la bacteria o es el hongo. Entonces, ese grano es el que vas a inocular en los medios. Y una vez que te desarrolle, si es una bacteria, pues va a desarrollar, en el caso de nocardia, desarrolla como pareciera hongo, pues por eso está dentro de la clasificación de los actinomicetos. Y a esa colonia le vas a hacer pruebas bioquímicas, como las que les haces a las bacterias, pero características para esa especie en particular. Pero sí la vas a identificar igual. Y el caso de los hongos no, porque ya sabemos que no. Sí, se identifican las bacterias, se identifican igual. Cada bacteria o cada grupo de bacterias tiene sus propias pruebas bioquímicas que te van a ayudar a saber si eso no es. Sí. Profe, y si por ejemplo le hiciéramos, por ejemplo, un estudio microscópico, por ejemplo, una tinción gramo o algo así, ¿cómo se vería? Pues vas a ver bacilos, porque pueden estar formando positivos, que pueden estar formando como si fueran cadenas, y es ahí donde ves esos filamentos, o forma cocoide, o sea, vas a observarla con una... Ajá. Okay. ¿Qué dices? ¿Con una Kinju, dijiste? No. ¿Qué? No, nada, mire eso. No, pero es igual, pues. Es igual como el procedimiento que utilizas para identificar bacterias. Nada más que el grano pues tiene su propia característica. Tú lo que necesitas es el grano, porque esa es realmente la muestra donde está la bacteria o donde está el hongo. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, nos conectamos otra vez el lunes y ya vamos a empezar con la micosis sistémica. Profe, sí, tengo otra pregunta. A ver. ¿Y el laboratorio qué onda? El laboratorio, miren. El laboratorio ya lo que estábamos haciendo, que no alcanzamos pues a teñir el cultivo para obtener la preparación fija, ¿no? Lo que vimos en las últimas dos prácticas, o que a ustedes les hizo falta, son otros métodos para observar, para tener más elementos para poderlo identificar. Esos dos métodos no son así de rutina en un laboratorio porque llevan más tiempo, porque tienes que tener el primer aislamiento y luego de ahí tomar muestra para hacer ese tipo de cultivos. Son otras técnicas. Lo que sí nos hizo falta, así, es lo de levaduras. Entonces, ahí lo que yo pienso es dejarles una actividad para complementar esa práctica, pues una investigación, ¿no? Y no sé qué va a pasar, qué va a decir la universidad. Por lo pronto nos están preguntando que si vamos a terminar con los temas de clase. Pues yo ya dije que sí voy a terminar, porque en realidad el semestre se terminaba hasta mediados de mayo, ¿no? Más o menos.
Bueno, entonces sí voy a terminar. A mí lo único que me va a hacer falta son los exámenes, que tengo que ver cómo los voy a hacer, qué voy a hacer con eso. Pero no sé si la universidad, una vez que ya se levante esta emergencia sanitaria, volvamos a la universidad y diga, el semestre se va a recorrer hasta el 15 de julio. Lo que sí me dijo el doctor Volado, que esto no va a haber muchos de verano. Eso sí no va a haber, ¿no? Entonces, probablemente se va a extender pues el semestre, puede ser. Entonces, en eso que se extienda, en eso poco que se extienda, pon tú un mes, no sé, pues ese nos puede ser de utilidad, para hacer unos exámenes o para hacer una práctica, no sé. Pero yo digo que un tiempito sí va a haber de extra, porque ya nos dijeron que fecha de verano no va a haber. Pero el semestre no se va a perder y todo, pues el esfuerzo de muchos maestros no se puede, o sea, los maestros, hay muchos que están dando sus clases como si estuvieran en el aula, ¿no? Entonces, todo ese esfuerzo y todo eso que se ha hecho por parte de ustedes, igual, pues se tiene que concluir el semestre. ¿Y usted cree que volvamos para finales de abril o...? Pues dicen que, bueno, la universidad no ha dicho nada, ¿no? Ahorita, de hecho, estas 2 semanas, ya a mí me están pidiendo la programación de nuevo ingreso. Ahorita estoy trabajando en la programación. Hoy en la mañana tuve que ir a la UNDI por una información, o sea, todos nos los están pidiendo, pues haz de cuenta que estuviéramos en la escuela. Entonces, si nos están pidiendo todo lo de nuevo ingreso, quiere decir que eso sigue su curso. Toda la universidad, todo el mundo está trabajando desde su casa, tenemos tengo reuniones con el director de división, con Enrique, todo, se da cuenta que no está pasando nada, ¿no? Entonces, no nos han dicho exactamente si vamos a regresar, yo pienso que no. Pues acaban de publicar una noticia. Y está el Ceneval de por medio, el 9 de mayo, no sé qué va a pasar. Si lo irán a cambiar otra vez. Acaban de publicar una noticia de que ya subieron a fase 3. No tiene mucho que ver con el tema de nosotros, que ya estamos avanzados. Me refiero más bien a los exámenes de ingreso a la universidad, los que vienen de prepa. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué van a hacer la universidad? Te digo que no sé cuál irá a ser, cómo lo va a hacer. Porque a lo mejor lo va a hacer desde cada quien en su casa, no sé, no te sabría decir, pero yo siento que todo sigue avanzando porque me están pidiendo la programación ya. Ok. Entonces sí va a haber examen, pero no sé cómo van a manejarlo. Ajá, cómo van a gestionarlo. ¿Cómo va a ser? Sí, ajá, a nosotros no nos han dicho nada. A lo mejor lo llegan a manejar igual así, pero en línea, que sea el examen. Que lo citen en una escuela. ¿Sí? No, pues es que el problema aquí es que no puedes, tienes que estar en tu casa, pues no puedes. No, pero, o sea, que sea una página y que bloquee todos los accesos, pues como cuando hicimos nosotros el examen, que te bloqueaba todos los accesos para que no copiaras. Sí, no sé, pero ahí en la universidad hay mucha gente, los de informática, pues mucha gente capaz, preparada, que pueden hacer muchas cosas, entonces deben de estar trabajando en eso. Sí. Uh-huh. Yo ahorita estaba leyendo que dijeron que todo el noroeste ya estaba en fase 3 del virus, así que pues quién sabe. Se supone que nosotros vamos a entrar en 2 semanas a la fase 3. Me comentaba esta muchacha Valeria, no sé si alguno de ustedes la reconozca, ella está en el otro grupo. Ella ya terminó la carrera de alimentos y está ahorita en clínico, pero ella trabaja en el laboratorio estatal y está en la parte del diagnóstico. Ella está haciendo pruebas, están de sol a sombra, ¿no? Y ella me dice, por lo bueno es que sí ha habido contagios, ¿no? Pero han sido como si una persona en la familia viajó y llegó enferma, ¿sí? Se han enfermado la familia. O sea, todavía no hablan de los contagios así de la comunidad a las grandes escalas, ¿no? Aparentemente. No sabemos tampoco mucho, porque de los que tienen mucho temor son de los asintomáticos,
pues dice ella que bien curioso porque le hacen la prueba, sale positiva y no tienen nada, ni un síntoma, nada, ni dolor de cabeza, nada. Eso Los mismo estaba diciendo Leonor. ponen ahí. Entonces, pero ¿qué tal? Ojos vemos, no se acuerdan, infecciones no sabemos. Sí. Entonces, bueno, en eso estamos. Aparentemente la situación ahorita no está tan grave con nosotros aquí, ¿no? En Hermosillo, porque, por ejemplo, me comentó ella que en San Luis ya se les está saliendo de las manos. Sí, de hecho, creo que hasta el corte de ayer eran 33 casos en San Luis nomás. Y es muy pequeño, ¿verdad? Exacto, y aquí éramos 29, me parece. No, hombre, aquí llevamos... bueno. Ya actualizaron. Ya actualizaron, ¿verdad? Déjame checo la fequizona, ahí está un anuncio. ¿Y cuántos casos van? Según yo van 80 y tantos, ¿qué no? No, pero en Hermosillo me refería. Ok. Ajá. No, sí, aquí en Sonora ya son 89, según el corte de ayer. Sí, pues entonces parece ser que no es tanto, ¿verdad? Como en otros estados, por ejemplo Tijuana ya se anda colapsando, yo creo que ya va a entrar a la fase 3, está la cosa muy crítica, y será porque es frontera, y yo le decía, ¿y en Nogales? Porque no han visto que hay muy poquitos casos en Nogales. Solamente hay uno. En San Luis de Colorado dice que hay 35, profe. ¿Cuánto? 35 en San Luis Río Colorado, 25 en Hermosillo, 9 en Guatabampo, 7 en Cajeme, 4 en Magdalena, 4 en Navojoa, en Zaric, sabráis cuál será ese, 4, Caborca 4, Caborca 4, Guaymas 2, Opodepe 2, Nogales 1. Y de muertes hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como menos de 15. Pero ustedes creen que Nogales no, uno nomás hay de Nogales. Es que seguramente, según tengo entendido, y según, bueno, lo que he visto en las conferencias, ¿no? Si una persona no tiene el cuadro grave, lo mandan a su casa, pues, en aislamiento. Y esperan a los casos más graves para hacerles prueba, pues, porque es muy importante saber. Para el diagnóstico, entonces no están considerados, pues, aparentemente, ¿verdad? No están ahí. En los positivos no, pero según tengo entendido también hay un factor de corrección que ya contempla los casos sospechosos de cuadro, que son los que están normalmente leves y están en casa. El que multiplican por 8 o por 10, depende de su factor. Creo que era 8.4 o algo así. A mí, yo llevé la materia de epidemiología cuando estudié la maestría y no se crean que se me hizo así media confusa. Bueno, no sé si ustedes habrán cursado una materia así, no, pero qué interesante es esa materia, ¿verdad? Digo, toda la información que se obtiene, pues, desde ese punto de vista, ¿no? 97 confirmados. Muy interesante. Mande. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con las personas que estaban haciendo el servicio social o las ayudantías, por ejemplo, pues ahí en el ASI? Pues se va a el periodo, se va a rechazar, porque ya ve que en septiembre entrarían los otros. Pues se va a se va a respetar o como. Pues mira, no sé con exactitud, pero yo siento que todo esto que está pasando, o sea, haz de cuenta que estamos en la uni, así lo siento yo. Así la uni creo yo que lo está tomando, y bueno, pues no fue culpa de ustedes y ya vendrán los otros, porque si no se va a hacer, o sea, un descontrol. Lo que sí es que no va a haber cursos de verano, pues, ¿no? Entonces esto va a dar de cuenta que es una huelga, ¿no? Y que va a dar pie para que se normalice todo y en agosto, con el favor de Dios, empiece el nuevo curso escolar, ¿verdad? Las inscripciones, a mí me están pidiendo la programación, entonces va a haber inscripciones. Profe, ahí por ejemplo nosotros que, bueno, parte de los que se van a graduar conmigo, que terminamos en octubre, estaban diciendo que los que iban a graduar ahorita en mayo o abril, los iban a pasar para octubre. ¿Ahí seríamos todos juntos o serían en 10 días distintos la graduación? No, todos.
Yo, bueno, tampoco te puedo decir, pero yo pienso que van a hacer todo. Se van a juntar esas dos generaciones. Ah, ok. En el acto académico. Sí. En el bailongo, pues no sé. Andaban en eso, pobres. Fíjense todo lo que ha pasado, bodas, pues grabaciones, pero todo eso no tiene nada que ver con la vida, ¿verdad? Entonces, pues lo más importante es que este virus maldito nos está haciendo que reflexionemos en la vida. Ustedes que están tan jóvenes, ahora vino para quedarse. Ya para viajar a Europa. Fíjense, los que estaban intercambiando, he sabido, oye, ahí está Ana Lucía. Esta muchacha, ¿no supiste qué pasó con ella? No está Ana Lucía. Se fue. Ni idea. Ni idea. Es que hay una muchacha. Ah, sí, aquí puso que ya sí está escrito. Está escribiendo en el chat. Ah, ok. Se fue a Barcelona, pues. Si anda uno también ahí que en India y que no lo han traído de la universidad de aquí. Que allá se quedó, allá todavía tiene el virus, allá toda la pandemia. Qué feo, ¿verdad? Y el de Perú, todos ya están, el único de aquí de la universidad es el de India que no lo pudieron traer. Fíjense, pues digo todo eso. La hija de Reina ya, de la maestra Reina Isabel, ya llegó ahora. Y la tienen en cuarentena, pobrecita. Dice, pero ya sabe si ocupa o no. Bueno, niños, entonces, ¿qué dice? Maestra, Mande. ¿me escucha? Sí, claro que sí. Le quería preguntar, ya ve que usted nos había recomendado algunos registrarnos para las prácticas en este semestre. Uh-huh. ¿Cómo tendríamos, o sea, si aún podemos registrarnos? Claro. Mire, haga de cuenta que está en la universidad. Si usted puede aprovechar para hacer las prácticas, entonces hay que ponerse o conmigo, si quieren a través de mí, o con la maestra Griselda, y que haga el formato, que se lo mande, o vemos cómo para que usted aproveche el tiempo. Sí, ahorita haga de cuenta que todo sigue igual, usted puede hacer las prácticas. Sí, o sea que nada sí, más que sí, pero se supone que no podemos salir nosotros, ¿qué no, maestra? Porque yo que estoy en el lista, a mí me dijeron que no me presente, por ejemplo. Porque, por ejemplo, la jefa de laboratorio del ISSSTE ya se contagió de COVID y ahorita la tienen conectada a un respirador. ¿Quién? La maestra ¿Quién? Irma. ¿Irma? Sí. ¿De veras? Ajá. Yo por eso mismo dejé de ir en cuanto me informaron las químicas. ¿La banco? Sí. Válgame Dios, de veras. Ahí mismo en el hospital se infectó, nos dijeron. Sí, pues. Oigan, me dijo el doctor Volado que ya, no sé si se han dado cuenta, que la universidad ha estado colaborando en este problema, ¿verdad? Y pues está haciendo gel, creo que el viernes van a hacer otras toneladas de gel. El doctor Volado, Eduardo, han estado ahí trabajando, haciendo medios de transporte para las muestras, para la identificación del virus. Y entonces, parece ser que la universidad va en la fase 3, pues no sé, que la universidad va a ayudar a la toma de muestras. Sí. Entonces van a ir a la universidad a que les hagan la toma de muestras. Entonces él hoy me dijo que más adelante, si ese proyecto sigue, se va a necesitar alumnos, pero alumnos no para que tomen la muestra, sino como van a estar llegando para ayudar al flujo de la gente que llegue en los vehículos, irles dando la información de lo que le van a hacer, o sea, para dar información, más que ustedes no tomarían la muestra. Los que van a tomar la muestra creo que son de laboratorio estatal, sí, los que están capacitados, porque necesitan para todo esto estar capacitados, pero necesitan gente de medicina y químicos, más que nada para dar información a las personas que van a ir a tomarse muestra, pero evidentemente que con todas las precauciones, ¿no? Entonces es un proyecto, ya después se los comentaré por si alguien quiere participar, ¿ok?
Ahí va a ser en la uña. Sobres. Yo sí apoyo, ya sabe, profe. Oigan, y sí es cierto, lo del servicio social es cierto, no se puede ahorita. Profe, por ejemplo, yo A ver. quería empezar las prácticas en verano, pero pues ya no, o sea, no sé qué va a pasar. No Sí, pues no importa. Ah, bueno, porque puedo registrarme y lo demás. en verano. Ajá, las quería empezar en verano. Pues. Es que miren, la situación es esta. Si ustedes han tenido vamos a suponer que ya se levantan.